¿Y se suspende la audiencia como tal o todo tiene que comentar? Sí. Todo se suspende. Se archiva el proceso. Se archiva. O sea, no se va, se archiva, claro. O sea, se desestima se desestima, no el proceso. Todavía no está el proceso en firme. Bueno, damos inicio a esta rueda de prensa espontánea. Muchas gracias por la visita. Para hablar sobre el tema de las elecciones. Asambleísta, muy buenos días. Si bien este es un año electoral, Alianza País también espera ya definir la candidatura presidencial al interior, pero también hay expectativa por cómo se va a configurar el próximo periodo legislativo, la Asamblea. ¿Ustedes se van a dejar quitar la mayoría dentro de la Asamblea? Porque la oposición está apuntando también eso, a consolidar una mayoría ahí, más que un candidato presidencial. Bueno, vemos que la oposición está dividida, sabíamos que esto era lo más probable que pase, los intereses de ciertos sectores se quieren imponer, no hay un proyecto, en realidad vemos que el sector de la oposición no está presentando un proyecto de país, no está presentando una alternativa estructurada de un proyecto de país, que es lo que la ciudadanía debe exigir a cualquier candidato. A diferencia del Movimiento País, que ya ha llamado a su convención nacional, que será el 1 de octubre, en el cual se cristalizará, por un lado, lo que ha sido ya un proceso permanente de discusión del plan de gobierno. Más de 100.000 personas han participado en esta discusión del plan de gobierno, la motivación de construir, de hacer un análisis y también de verificar en qué cosas nos hemos equivocado, de poder hacer las correcciones y las proyecciones hacia mejorar la calidad de nuestra, por un lado, el gobierno y también la Asamblea Nacional. ¿Cómo ver esta intención? Pero la oposición busca la mayoría. Supuestamente podría tener esa opción ante también encuestas que indican que la asamblea actual con mayoría de Alianza País no genera una buena opinión en gran número de población. Bueno, siempre los legislativos a nivel regional y global casi no tienen una gran aceptación. Muchas veces la falta de entendimiento, desde la falta de comprensión, cuál es el rol del legislativo, muchas veces desde la población, hace que la población tenga, digamos, sus ciertas dudas hacia la institución. Pero eso no significa de ninguna forma que tanto la mayoría legislativa que en este momento estamos no pueda ser nuevamente ratificada hacia el futuro por el pueblo ecuatoriano, porque finalmente quien decide quién tiene una mayoría, quién no tiene una mayoría es el pueblo, y es a través del mecanismo más democrático que está en nuestra Constitución, que es el voto directo. Y esto será, tenemos ya las fechas de convocatoria de elecciones, será el 19 de febrero en una primera vuelta, que se votará ahí para el legislativo, y si hay una segunda vuelta, pues será el 2 de abril. Esos son momentos, hitos dentro de la democracia ecuatoriana que serán muy importantes. Yo creo que para nosotros es fundamental también mantener una mayoría legislativa. Quizá, y algunas personas plantean, a lo mejor no llegamos a tener esta mayoría tan importante. Yo creo que sí podemos tener una mayoría importante, pero ese es un gran desafío que tiene el Movimiento País. Obviamente la oposición quiere hacer de esta mayoría legislativa un espacio. Creo que la oposición va sintiendo que estamos ganando en el gobierno, es probable que tengamos nuevamente gobierno de Movimiento País, de la tendencia nuestra, de todo el sector de nuestra tendencia, que sería Unidos, las organizaciones sociales, sienten, yo creo que la oposición que podríamos ganar. Por eso es que están repuntando también a ganar una mayoría legislativa y de allí hacer un juego político también. Pero ¿qué riesgo supone perder la mayoría en la Asamblea? ¿Qué riesgo supondría para Alianza País? Bueno, un riesgo muy grande, porque lo que sabemos, los mecanismos legislativos implican una serie de acciones, incluso el propio hecho de la muerte cruzada. Recordar que los artículos constitucionales establecen la posibilidad de cuando hay un riesgo grande como país, y vemos en otros países de América Latina que se han utilizado mecanismos legislativos para cambiar eso que en un momento ha sido la voluntad popular de tener un gobierno de una u otra tendencia. En ese sentido, por supuesto, hay que tener mucha responsabilidad de tratar de hacer las cosas bien y seguir teniendo el respaldo de los ciudadanos. ¿En qué marco dentro de este tema se envuelve este pacto ético que ha convocado el gobierno y también obviamente los legisladores, tomando en cuenta que en el propio gobierno hay gente que tiene empresas en paraísos fiscales? Por ejemplo, el gerente de Petroecuador. Claro, a ver, pero eso es otra cosa. Es decir, que una persona designada, es decir, porque el gerente de Petroecuador no ha sido electo, no ha sido de votación popular,
o otra persona que puede salir, algún funcionario, incluso en la misma asamblea se ha oído que hay algún funcionario que tiene alguna empresa. No han sido electos, no han sido de votación popular. Revisemos de nuestros candidatos, de los que han sido electos, tanto en la Asamblea Nacional como en este caso presidente y vicepresidente de la República, no tienen ningún tipo de vinculación con ninguna empresa offshore y tampoco los asambleístas de manera directa. Quizá alguna persona de algún rango medio o bajo que ha tenido alguna empresa offshore. Por tanto, el pacto ético es muy vigente porque del 100% de las elecciones que fueron en el 2013, los electos por Movimiento País no han tenido ninguna vinculación ni con paraísos fiscales ni tampoco con empresas offshore. Por tanto, nosotros tenemos la calidad moral y ética para pedir al pueblo ecuatoriano que apoye que probablemente será una consulta popular que se haga en la misma fecha que ha sido planteada para la primera vuelta. El pueblo ecuatoriano decidirá finalmente a través de esta convocatoria de consulta si es que está de acuerdo o no en que candidatos puedan ser electos si es que tienen paraísos fiscales y si tienen problemas en cuanto a la administración de esto. ¿Qué significaría, por ejemplo? Que una persona proponga, hemos visto a banqueros, por ejemplo Guillermo Lasso, hemos visto al alcalde, ellos tienen empresas fuera del país, en Panamá, en el caso del banquero Lasso, tiene un banco que lo administra su hijo en Panamá, y él propone que lo más importante y uno de los caminos para salir hacia adelante es la inversión extranjera. ¿Resulta contradictorio? Por supuesto que resulta contradictorio, porque por un lado dice una cosa y por otro lado hace otra. Lo que a nosotros nos interesa es que el pueblo ecuatoriano tache esto que debería tener una tacha nacional y mundial, que son los paraísos fiscales, que sabemos que los paraísos fiscales en algunos casos se han prestado para hacer mecanismos de evasión tributaria, en otros casos para lavamiento o blanqueo de recursos que no han sido bien habidos, y en otros casos como mecanismos de ocultar dinero que no quiere ser tributado. En ese sentido, es lo que el pacto ético está planteando y lo hacemos con mucha, digamos, calidad moral para esto. Pero no debería dar el ejemplo el Estado, el gobierno en este caso, como representante de Alianza País, de no tener vinculación con esos paraísos fiscales. Bueno, yo le digo, los electos no tenemos ninguna vinculación. Pero el gobierno en general representa... Bueno, pero imagínese, hasta en las familias, es decir, hay familias que usted no puede poner la mano al fuego por el 100% de las familias. Hay funcionarios, muchos que son de carrera y que no se sabe qué es lo que han venido haciendo o hacen. De pronto hay una denuncia de corrupción concreta, específica. En la FIFA, que se supone que es un espacio deportivo de gran prestigio a nivel mundial, hace los últimos años hemos visto que se desprestigian porque una persona ha sabido hacer, digamos, cosas inadecuadas, incorrectas, actos de corrupción sancionados por la justicia. Es decir, creo que es importante en este marco, dentro del pacto ético, nuestro presidente y vicepresidente de la República ha sido electo en el 2013 y ellos no están vinculados a paraísos fiscales. Dentro del pacto ético se está planteando que los candidatos de Asamblea Nacional tampoco estén vinculados a paraísos fiscales. Los asambleístas de Movimiento País, que no somos pocos, somos 100 asambleístas de Movimiento País, o bueno, fuimos electos 100 asambleístas de Movimiento País, algunos ya se han desafiliado. Pero este número de 100% no han tenido vinculación con paraísos fiscales. Por tanto, la calidad ética y moral para plantear al pueblo ecuatoriano esto está presente, es clara. Ahora, que haya un funcionario u otro habrá que investigar y eso tiene que tener sus sanciones. En su caso, la Comisión de Fiscalización podría investigar o eso también quedaría en la Comisión de Justicia. Usted sabe que eso, y el pueblo ecuatoriano sabe que eso está en la Comisión de Justicia. Yo he dicho con mucha claridad que estoy esperando el informe final de la Comisión de Justicia sobre la investigación de Panama Papers, sobre la investigación de funcionarios que se ha dicho que podrían tener vinculaciones, y ante esa investigación, ante ese pronunciamiento de la Comisión de Justicia, con los documentos habilitantes del pronunciamiento, es decir, de la investigación, podemos decir que el camino es A, B o C, pero si no tenemos esa información no podemos hacer una doble investigación. Asambleísta, retomando el tema de las elecciones, ¿usted aspira a la reelección a la Asamblea Nacional? Bueno, sí, aspiramos, ojalá contemos con el apoyo primero de nuestra organización política y luego de los militantes, pero sobre todo del pueblo ecuatoriano para poder aspirar. Asambleísta, la semana pasada el presidente de la República en Guayaquil señaló que la Corte Constitucional podría revisar nuevamente este tema de la transitoria que incluye la reelección indefinida y que podría echarlo abajo. ¿Podría darse ese caso después de que la Corte ya calificó las enmiendas y calificó incluido ahí la transitoria?
Bueno, usted sabe que varias organizaciones políticas han presentado denuncias, acciones de inconstitucionalidad. No lo ha hecho Movimiento País. De hecho, Movimiento País provocó, digamos, esta discusión nacional que finalizó con unas enmiendas, y una de esas es la más importante a nuestro criterio, que es la transitoria, que tiene relación con la reelección, que en su momento se llamó reelección indefinida. Con la reelección. En ese sentido, Movimiento País ha sido muy claro en plantear la transitoria. De hecho, fíjese qué tan delicado y que con tanta responsabilidad se planteó que 32 asambleístas de Movimiento País no pueden ser reelectos. Y eso obviamente es un tema hasta electoral muy complejo. ¿Por qué? Porque son personas que tienen su trayectoria política, que han construido su imagen, que tienen su credibilidad, y que podría ser mucho más fácil, digamos, en una candidatura que esas personas puedan ser reelectas. Sin embargo, a riesgo y costo de lo que significa no tener grandes y valiosos compañeros, Alianza País, Movimiento País tomó la decisión de plantear la transitoria, que no permite la candidatura ni para el presidente de la República ni para 32 legisladores, que era una transitoria que se aprobó aquí. Ahora, si la Corte Constitucional, como sabemos, la Constitución establece que la Corte Constitucional es el organismo de control constitucional y sus dictámenes son vinculantes. Si es que existe, no sé cómo están en estos momentos los procesos dentro de la Corte en relación a las demandas de inconstitucionalidad que plantearon algunos actores políticos en su momento, de oposición. No sé si la Corte haya resuelto en algún caso, esté revisando, haya algún tipo de ampliación, aclaración alrededor de estos temas. Habría que revisar. Si Alianza País, doctora, no logra la mayoría en la próxima asamblea, ¿no descartan la aplicación de la muerte cruzada? Al revés, yo creo que podría ser una acción de la oposición, buscar argumentos lo suficientemente contundentes desde el punto de vista de sus criterios, ¿verdad? Como para aplicar una norma constitucional. Vemos el tema de Dilma Rousseff en Brasil, ¿verdad? Se busca un artilugio jurídico que le permitía al Parlamento en ese caso hacer una acción de pedir que cesen sus funciones Dilma por un tiempo hasta que procedan unas investigaciones. Sin embargo, el tiempo nos está diciendo que esas investigaciones han dado en favor y no le encuentran vinculación a Dilma, pero ya le cesaron de sus funciones. Ya hubo una inestabilidad política y que sin duda esa inestabilidad política termina siendo una inestabilidad económica, social, una crisis. Y eso en nuestra Constitución podría ser la que en su momento se llamó la muerte cruzada, ¿recordarán? Si es que ellos tienen es una solución. Es un camino, así es. Si es que ellos tienen una mayoría. Muchas gracias.